El diagnóstico es simple. El Ecuador atraviesa por una profunda crisis que la anuncié en un foro en la Universidad Politécnica del Litoral, diciendo que había una implosión en ciernes en la economía ecuatoriana que se venía por el modelo económico fundamentalmente. El petróleo es un factor detonante, pero las causas de la crisis grave que vivimos hoy es un conjunto de medidas como el impuesto al 5%, como la falta de inversión extranjera, como el excesivo gasto público, incuestionablemente, como las salvaguardas temporales que fueron puestas para un problema que no era temporal como el del petróleo. Es decir, un conjunto de medidas, lo cual, Alfredo, es una buena noticia. Porque si el petróleo no es la causa, sino la política económica se puede cambiar y sacar al país adelante. Para la caída que hay en la liquidez, no existe la velocidad suficiente en las medidas y en las respuestas que hay que dar. Y esto tenemos que enfatizarlo al país, suplicar a la sociedad ecuatoriana en su conjunto que entienda que Puerto Rico tiene 9 años de recesión, que Grecia tiene 6 y que en solo 5 años perdió el 27% de su Producto Interno Bruto. Hacer entender, y tengo unos cuadros ahí, que el Ecuador, de los países exportadores de petróleo, solamente Rusia, Ecuador y Venezuela no van a crecer el año 2016 de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario, mientras que todos los demás países van a crecer. Algo estamos haciendo mal. Entender además que en Latinoamérica son el Brasil, Venezuela y Ecuador los países de menos crecimiento. Y miremos el discurso y miremos las políticas económicas. Lo que se está planteando respecto de la OMC, que es por los problemas que han surgido en la salvaguarda, sí, es un problema por la balanza de pagos, pero el problema de la balanza de pagos surge fundamentalmente por la presión que el gasto público ha puesto. Y la prueba más evidente de que no es el precio del petróleo lo que ha causado el problema es que muchísimo antes, Alfredo y conciudadanos, de que el precio del petróleo cayera, ya se habían cambiado las regulaciones que dejaron los dolarizadores originales para bajar dramáticamente la liquidez de la Reserva Monetaria Internacional, porque la presión que ejercía el gasto público consumió las reservas. Porque mucho antes de que el petróleo cayera, el gobierno fue al Banco Central, revalorizó el oro y le quitó esa liquidez al Banco Central, lo cual no es una cosa correcta, porque para haberla quitado se habría tenido que vender el oro de la Reserva Monetaria. Entonces, como todas estas cosas pasaron mucho antes de la caída del precio del petróleo, por favor diagnostiquemos bien, porque si uno diagnostica mal, cura mal. Repito, es una buena noticia que no sea el petróleo el causante de lo que vive hoy el Ecuador, sino el modelo económico que está agotado y que tiene que ser cambiado so pena de llevar al Ecuador a una muy, muy grave situación económica. La de hoy ya es grave, puede ser muchísimo peor. Si existiera otro lugar que nos dé todas las cosas que nos da un acuerdo con el fondo, en primer lugar, liquidez a una tasa muy baja, liquidez a la vena para la Reserva Monetaria y para la balanza de pagos, que nos abre puertas con los otros organismos multilaterales para obtener Policy Development Loans que también son de apoyo a la balanza de pagos, es decir, liquidez que no está condicionada a tal o cual proyecto, como la liquidez supuesta que no es, sino crédito que viene de la China para tal o cual proyecto, pero que no apoya directamente la balanza de pagos, que nos permite también recuperar la credibilidad en los mercados internacionales, tan indispensable para que el capital vuelva a fluir al Ecuador. Repito, si en algún lugar que no sea el Fondo Monetario se puede obtener este paquete, hay que ir a ese otro lugar. Pero quienes critican que hay que ir al fondo, quienes critican que esto es lo que hay que hacer, tienen que decir explícitamente: en tal calle de Moscú, en tal avenida de Budapest, en tal sitio de Hong Kong o en cualquier parte en el fondo del mar está la opción
para obtener los 8 o 10 mil millones que se pueden obtener en un programa multianual con el fondo y los organismos multilaterales que permitirían realmente darle la vuelta a la economía ecuatoriana en un año y no sumirla por el camino que vamos en una recesión que puede ser muy comparable a la que ha pasado por falta de entendimiento y por falta de acción en Puerto Rico, repito, una recesión ya de 9 años. Lo primero que el país tiene que entender es que el total de la deuda pública del Ecuador, por favor, compatriotas, entendamos esto, el total de la deuda se lo ha dado en subsidios. El total de la deuda se lo ha dado en subsidios. Pero ese subsidio a los combustibles favorece fundamentalmente a los sectores de más alta capacidad de consumo, los sectores altos, medios altos y altos. Es decir, me endeudo para subsidiar en el consumo a los sectores que a su vez, por el tipo de consumo, utilizan más divisas, pegándole un golpe a la Reserva Monetaria Internacional, creándome un hueco mayor en la balanza de pagos, generándome la caída del medio circulante, que así sucede en un sistema de dolarización. Como quiero mejorar, eso es negativo en cuanto a redistribución del ingreso. Como quiero mejorar la redistribución del ingreso, entonces le he pegado un golpe tremendo al sector productivo a través de impuestos para poder compensar ese subsidio que le di a las clases altas a través de los combustibles. Los subsidios hay que darlos focalizados. Subsídiese el transporte público, subsídiese el gas directamente a los más pobres, pero no se tenga un subsidio que produce fuga por las fronteras, mayor consumo de las clases más pudientes del país. Ese es un mito. Esa reserva líquida de libre disponibilidad ha estado peligrosa, peligrosísimamente baja en muchos meses, y lo está hoy. Y esto se inició mucho antes de la caída del precio del petróleo. Pero usted lo ha dicho, si no existe el paquete financiero del Fondo Monetario con los organismos multilaterales, ¿de dónde pueden venir? Y por favor, meditemos. Las cifras económicas no son fríos guarismos, no son fríos cuadros. Atrás de las cifras, cuando hay un gran desequilibrio macroeconómico, hay vidas humanas, hay desempleo, hay recesión. Yo me pregunto, en Grecia, ¿quiénes se han beneficiado de la recesión? Los que tienen más dinero para comprar a precios muy bajos, los activos de los que menos tienen, o los que menos tienen. En una recesión como la de Puerto Rico, ¿quiénes se han perjudicado? ¿Los más pobres o los más ricos? Entendamos que los logros que ha tenido este gobierno, que ha anunciado al país y que en muchas cosas hay que reconocer, se pueden totalmente diluir, pueden desaparecer con una gran crisis macroeconómica que borrará todo lo que el país ha logrado fundamentalmente por la bonanza del petróleo, que es la que ha permitido este gran gasto.